Le llamé a esta conversación, si se quiere, protección antiviral total. Lo que esto implica es una cosa muy sencilla, es que de acuerdo con la evidencia publicada en los últimos 30 o 40 años, incluso, hasta el día de antes de ayer, que fue la última vez que hice una revisión sistémica, los recursos que vamos a discutir acá son de universal aplicación en el caso de todos los gérmenes patógenos, todos, digo, esto es una aseveración muy brava para hacer en ciencias, pero, repito, de los gérmenes conocidos, descritos hasta la fecha, incluyendo el más reciente virucho, esta es una afirmación válida para todas las enfermedades virales, bacterianas y fúngicas, ¿okay? O sea, los tres grandes filums de patógenos. Así que ahí vamos. En principio vamos a hablar de nutrientes esenciales, que yo he descrito en alguna otra parte como inmunoesenciales. Recuerden que esenciales no quiere decir importantísimos, por más que lo sean, sino que no pueden obtenerse salvo por importación. Si no pueden obtenerse por síntesis interna, orgánica, yo no los puedo fabricar a partir de otras sustancias ya presentes, sino que necesito importarlos por medio de la nutrición. Esto está establecido como nutrientes esenciales, pero nos vamos a concentrar únicamente en aquellos que son esenciales y son pertinentes a la inmunidad. Por eso llamo inmunoesenciales. Hay un elemento que vamos a ver de rehabilitación metabólica, que es una condición fundamental para la restauración de la capacidad, de la potencia inmune, entiéndase, la restauración de la potencia inmune. Y esto está en torno al eje de una muy interesante descripción, bastante reciente en la literatura y en nuestra acervo cultural de la gente que hacemos ciencia y las personas que hacen medicina, que algunos de ustedes sé que son profesionales u otros los atienden a ustedes, si no lo son, que es la inmunosenescencia, es decir, la declinación, vamos a decir, canónica de la potencia inmune en función de la edad. Esto es en función de la edad biológica, por supuesto, que tiene una correlación bastante directa con la edad cronológica. Me refiero a que hay algunas personas que envejecen a un ritmo más acelerado y otras menos. Esto da cuenta, este diferencial en el ritmo o el ratio de envejecimiento entre las personas, da cuenta entonces de dos cosas. Uno, algunas personas tienen una apariencia más juvenil que otras, y en segundo lugar, el ratio de inmunosenescencia no es uniforme en las diferentes personas que son coetáneas, tienen la misma edad, pero una está con menos potencia inmunológica que otra. Esto es claramente discernible. Bueno, hay una razón para ello. Voy a ir directamente, por si no tienen mucho tiempo y necesitan solamente quedarse 5 minutos, acá va derecho. Ustedes pueden, si quieren explorar, hay muchas otras documentos y contenidos en mi página, que es mi nombre.com, ernestoprietogratacos.com. Después les voy a compartir y les muestro cómo usarla. Y básicamente hay mucho material abierto y gratuito que hemos puesto toda esta última década sobre estos elementos. Así que voy a ir directamente al asunto. En términos de prevención, ustedes tienen que, o sea, puedo aseverar sin ningún temor a equivocarme, basado en múltiples experiencias clínicas y personales, y que la dosis efectiva para humanos, para el 99,9% de los humanos, salvo que tengan alguna patología digestiva específica, que quizás si me preguntan le respondo, entre 2.000 y 5.000 unidades internacionales de calciferol, en cualquiera de sus formas, ergocalciferol o colecalciferol, son necesarias para subir suficientemente a los rangos lógicos, a los rangos biológicamente correctos y eficaces de vitamina D en sangre. Ustedes lo pueden pedir, se lo pueden pedir a su médico como 25 OH vitamina D, 25 hidroxivitamina D. Bueno, ¿por qué es esto? ¿Y por qué esta cantidad de 2.000 a 5.000 unidades excede casi en un orden de magnitud, un factor de 10 a la dosis diaria recomendada? Porque esta es la dosis que se ha visto en múltiples estudios y por ejemplo, en atletas que hacen, por ejemplo, voleibol de playa, o atletas que hacen, o trabajadores que trabajan, braceros que trabajan en el campo, en la recolección, que esta es, o las personas que están de vacaciones en un lugar donde hay suficiente sol, etc. Esta es la cantidad que se adquiere
la cantidad que se adquiere en sangre de vitamina D con el nivel de exposición natural al sol, natural para la especie humana, esto se forjó en los últimos 200.000 años, es precisamente unas 45 a 55 nanogramos por mililitro. Y para eso, o sea, la dosis equivalente es en 2.000, 5.000. Y hay quien dice más. Hay médicos que yo conozco, amigos, que por cierto, han tenido un inmenso éxito terapéutico en los últimos 9 meses con sus pacientes con COVID-19, quiere decir mortalidad cero, ¿ok? De estas personas, de estos amigos. Claramente han usado cantidades suplementarias diarias de entre 10.000 y 20.000 unidades. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de personas muy mayores, como una fractura de cadera de una señora de 86 años, es virtualmente imposible que restaure esa lesión si no se incorpora algo así como 34.000 unidades por día, una cosa así, ¿no? Esto se ha hecho, incluso se ha hecho por viendo venosa, 100.000 unidades, etc. Esto, repito, tiene que hacerse en las manos de un profesional capaz. Entre tanto, las dosis que perfectamente pueden seguirse en términos de prevención domésticamente son estas, de 2.000 a 5.000 unidades. En caso del ascórbico, ácido ascórbico o su sal de sodio, el ascorbato, entre 4 y 20 gramos diarios. ¿Right? Ahora vamos a ver un modo de tomarlo. Aquí hay un límite que es la capacidad de absorción del intestino en realidad, pero hay una manera de, quiero decir, si damos mucho de golpe se produce diarrea, pero si uno lo espacía en el día es bastante más absorbible. Unos 25 miligramos de zinc y unos 100 microgramos de selenio. Y esta sencilla fórmula, vitamina D, ascórbico, zinc y selenio, resuelve el problema. Decía entonces, fíjense, es dentro del enorme panorama de cosas que se pueden hacer, que hay muchas, una quinta parte de lo que se puede hacer nos da el 80%, nos da 4/5 partes de los beneficios. Repito, calciferol, ascórbico, zinc, selenio. That's it. Bueno, ha sido un gusto. Hasta pronto. Gracias por estar esta tarde. Con eso sería suficiente. Bien, vamos a ver una cuestión. Entonces, ahora vamos a responder preguntas después, pero en principio podemos entonces dar paso a una segunda instancia. Esta segunda instancia es la de tratamiento ya profesional, es decir, tratamiento con intento terapéutico. Esto es también diario. Para los profesionales que ven, esto es diario. O si no, para que ustedes le lleven esta información a los profesionales. Una cosa importante. Debajo del video que van a recibir por correo electrónico, van a recibir el enlace al video en YouTube, en mi canal. Van a tener todas las referencias científicas, como siempre ponemos, son muchas, pero YouTube amablemente permite que uno ponga en la descripción enlaces activos a todas las referencias científicas. Eso es lo que tienen que llevarle a su médico. Si ustedes quieren discutir esto con su médico, que puede estar, digamos, ajeno a estos conocimientos, porque tiene otra educación, tiene otro tipo de instrucción, por las razones que fueren, por favor, no les hagan perder tiempo. Llévenle los papers escritos. Les repito, los médicos están entrenados para hacer algo que se llama medicina basada en la evidencia y ustedes tienen, los pacientes, las personas que buscamos la ayuda de los médicos, tenemos que entender que la primera línea de código en la formación de un profesional de la salud, de un médico, es no hacer daño. Lo primero es no hacer daño. Primum non nocere. Con lo cual, ellos nos van a proteger, ellos y ellas. Mi doctora intenta protegerme de que yo meta la pata y que me lastime. Por lo cual son casi por default automáticamente sospechosos de lo nuevo, lo distinto, lo que no conocen. Entonces, antes de meter la pata, dicen, mejor que no. Por lo cual, como son personas muy ocupadas, impriman los papers, los artículos científicos y preséntenselos físicamente. No le den un trabajo a la doctora o al doctor que ya están bastante ocupados. ¿Okay? Entonces, en términos de tratamiento, lo que se ha visto en las experiencias exitosas de estos últimos 9 meses, estos últimos 12 meses en realidad, desde el protocolo de Shanghai hasta ahora, es que hace falta, si tengo un diagnóstico positivo de una patología viral, bacteriana o fúngica cualquiera, incluida COVID-19 o SARS-CoV-2, 10.000 unidades diarias de vitamina D. Recuerden que esto no se absorbe si no es con grasa, pasa como si fuera nada, como una tripa de pato, ¿ok? Y cantidades muy grandes, las monodosis, las bolus, ¿no? Las monodosis de vitamina D que se daba antes 100.000 por mes, sencillamente no se absorben, porque tendrías que tomarte algo así como media botella de aceite
a la vez de la dosis. Con lo cual, entonces, conviene hacerlo. Si voy a dar 10.000 unidades, dar, por ejemplo, 3.200, 3.500 en desayuno, almuerzo y cena. Una cosa así. ¿Vale? Bien, esto va asociado a 60 gramos de ascorbato endovenoso. Digo ascorbato porque solamente puedo inyectar una sal, no puedo inyectar un ácido o un álcali en la sangre, obviamente. No se puede inyectar ácido ascórbico. No. Y esto se hace una infusión muy lenta, suave, para aprovechar una de las facetas del ascorbato, que es un poderoso antioxidante, a lo largo de 3 horas. Pero son 60 gramos, ¿ok? Son 60.000 miligramos. Cantidades más pequeñas que esto se ha visto que son menos eficaces. 60, por ejemplo, una persona de 70 kilos de peso, en este caso estamos hablando entonces de 1.786 miligramos por kilo de peso. Quiere decir, las dosis correctas han probado ser cerca de 2.000 miligramos por kilo de peso. Aún así, en las experiencias de los chinos, los italianos, experiencias de toda la gente que hace medicina biológica a lo largo del mundo, yo no conozco sede o he tenido que ver con la formación de casi unos 2.000 profesionales, y están usando tranquilamente dosis de 500 y 1.000 miligramos por kilo de peso sin ningún problema hace muchos, muchos años. En nuestra experiencia extensa de sobre unos 3.000 y pico de pacientes portadores de tumores en los últimos 15, 17 años, lo que hemos visto es que no se ha producido, siguiendo este programa, no se ha producido ni un solo deceso por infecciones respiratorias, comorbilidades al tumor, a pesar de que muchos de ellos vienen inmunosuprimidos. Así que es una buena cosa. Y en el caso del COVID-19, que por razones que no voy a explicar ahora, no tiene sentido ahora, no nos cabe, hay una tendencia a la coagulación, entonces se usan 5.000 unidades de heparina, no fraccionada de heparina normal, en el IV de inmediatamente. Esto se puede hacer sin ningún problema 60 días seguidos, ¿ok? Por supuesto, esto es solo para profesionales, así que hay muchas cuestiones de cómo dosificar cada una de las cosas que hemos visto, cómo lidiar con la patología de base, si hay trastornos A, B o C. Bueno, en fin, esto es lo que es, esta es la cuestión, este es según la ley de Pareto, la distribución de Pareto, estos son el 20% de las intervenciones que nos van a dar el 80% de los retornos, ¿no? Pero veamos entonces, extendamos un poquito más para los que quieran quedarse, que tengan tiempo. Y esta es una captura de pantalla de algo que ya publiqué hace tiempo, que es el consenso de expertos de tratamiento integral de la enfermedad por coronavirus 2019, que se llamaba así en ese momento, la Asociación Médica de Shanghái. Esto yo lo publiqué al día siguiente de que salió. Esto fue el 3 de marzo. ¿Okay? Y aquí está hablando, lo dice clarito acá en chino, esencialmente usar unos 100 a 200 miligramos por kilo de peso, más heparina, etc. Interesante abajo lo que dice, ahora se van a ir aclarando todas las cuestiones. Perdón, esto es en el acápite que trata de soporte de las funciones orgánicas y prevención y tratamiento de la tormenta de citoquinas, que es un drama tremendo, la tormenta de citoquinas. Es muy dramática la expresión tormenta, ¿no? Es una supercompensación, ya lo vamos a ver. Y fíjense qué interesante, dice, como ya yo les dije, 200 miligramos por kilo de peso es realmente muy poquito, y después se vio que se podían usar dosis hasta 10 veces más grandes, como recién les dije, pero eso implica que una persona de 58 kilos, por ejemplo, usa perfectamente una dosis de 120 gramos de ascorbato en el curso de 3 o 4 horas, en goteo muy lento, y sin ningún problema, día por día durante todo el curso de la infección, que puede ser 26 días, por ejemplo, 30, ¿ok? O sea que absolutamente se hace sin ningún problema. Bueno, ahí está. Se recomienda usar grandes dosis, dice abajo. Esto es una cuestión interesante. Yo pienso que es ¿por qué si define un número arriba? Después abajo recomienda grandes dosis, es decir, dosis más grandes que la anterior. Esto es típico de los chinos. Son pasivo-agresivos en ese sentido. Declaran una cosa y después tranquilamente, sucintamente abajo declaran otra. Esto es parte de la cultura. Yo me eduqué en esa cultura de adolescente. Bien, la última mención que hacía este reporte de Shanghái es sobre el ARDS o el síndrome de distrés respiratorio agudo, que sería en castellano. Y la cuestión acá es muy sencilla, es justamente la tormenta de citoquinas. Nosotros ya aclaramos y hemos de hecho, dedicado un espacio entero de Science to the People, de la serie nuestra, a la suprema importancia de la fiebre, como expliqué, si no lo han visto, véanlo, que está en nuestro
nuestra página también y en nuestro blog. Sorry, en nuestro blog está un paper y además en el canal de YouTube. La cuestión acá parece ser entonces que con lo antedicho, concretamente para los que están desvelados por la tormenta de citoquinas, con el distrés respiratorio agudo, con con esta sustancia que es muy generosa, completamente no tóxica, que es el ascórbico o el ascorbato, y que es un maravilloso antioxidante, no hay esta crisis oxidativa / inflamatoria, ¿está claro? Pero además de eso, el segundo punto es no usar antipiréticos, ¿okay? Es muy importante no usar antipiréticos. Si hay véanlo por favor en el artículo que escribí en nuestro blog, del rol inmunoagónico, a ver si se los puedo compartir un minuto acá, el rol inmunoagónico de la fiebre. A ver, así no los mareo con esto. Esta es la página para los que ya se tienen que ir. Esta es mi página, es ernestoprietogratacos.com. ¿No lo ven ahí? No. Bueno. Ah, porque dejé de compartir. Sorry, ahí va. Perdón. Gracias. Ahí va. Esta es la página. La URL es, como ven arriba, ernestoprietogratacos.com. Y lo que van a encontrar en la cápita de ciencias, van a encontrar los papers con los que fundamentamos estas cuestiones, y en el del blog, el que les he dicho, el ensayo que les he dicho recién, que se llama Rol Inmunoagónico de la Fiebre. Esto es esencialmente es la versión en castellano que a duras penas hice, como lo escribo directamente en inglés, porque no me encanta la redacción, porque justamente está hecho con la estructura anglófona, digamos, pero aquí está la versión en castellano. Este es Rol inmunoagónico de la fiebre, perspectiva evolutiva y clínica de dicho rol, y la inducción iatrogénica de la tormenta de citoquinas. Las implicaciones de esto son muy grandes, porque estamos queriendo decir con ello que digamos, tenemos en nuestra mano una formidable herramienta que no cuesta nada, al contrario, ahorra un montón de recursos, porque justamente lo que dice es, ¿para qué voy a calmar la fiebre? Que no modifica en nada, positivamente, en nada, el outcome, o sea, los resultados del tratamiento, en términos de curación y mortalidad, solo da un poco de alivio sintomático, pero por otra parte, lo que sí hace es inhibir centralmente en el hipotálamo la respuesta justamente a los pirógenos, con lo cual se vuelven locos, completamente locos los macrófagos y las células del sistema inmune, que segregan los pirógenos justamente citoquinas pirógenas inflamatorias, y con eso se produce una supercompensación. Quien no sabe de qué estoy hablando, vea antes de ponerse loco y rasgarse las vestiduras, lean el paper, porque esta es la versión castellana del paper, originalmente está ahora en revisión en un journal de inmunología. Lean el paper y vean el material que se llama algo así como La suprema importancia de la fiebre, en mi canal de YouTube, que es Ernesto Prieto Gratacos. Bien, el segundo punto es, además de no usar antipiréticos, está claro, no se alarmen, sabemos los potenciales riesgos de la fiebre para alguna fracción muy menor de los niños entre 6 meses y 5 años, y algunos adultos que puedan padecer, que tengan status epilépticos, pero eso no es de lo que estamos hablando. Eso requiere un tratamiento neurológico específico. Y si tienen alguna dificultad con eso, simplemente pongan hielo en la cabeza. El hielo, o sea, las medidas físicas, no inhiben centralmente el hipotálamo, con lo cual no producen la supercompensación citoquínica y no hay inflamación, no hay ARDS, ¿no? Acute Respiratory Distress Syndrome. El segundo punto es no usar suero glucosado. Esto se lo digo a ustedes, con los familiares si tienen a alguien internado, o a los profesionales que pueden estar mirando. No hay ninguna razón para usar suero glucosado. ¿Okay? Al contrario, de hecho, hay un elemento interesante, porque esto promueve la sepsis. Es decir, esto favorece el que ganen terreno justamente los patógenos que pueden estar. De hecho, la mortalidad en COVID no se produce por COVID directamente, se produce por comorbilidades, por esencialmente neumonías sobreagregadas hacia la mitad del proceso, que son básicamente neumococos, otros bichos, ¿no? Esos bichos comen glucosa. Entonces, si le bajo la glucosa sanguínea,
estamos del otro lado. Razón por la cual se produce un elemento que yo he llamado anorexia paramórbida. Esta mañana se me ocurrió el nombre, así que googleenlo y si encuentran que alguien lo ha usado, paramórbida, bueno, mándenme un anuncio de que no inventé nada. En todo caso, estoy describiendo un proceso que está pobremente dilucidado, es por qué se nos quita el hambre cuando nos enfermamos. ¿Okay? En mi visión de esto, que está basada en la lógica de la biología evolutiva, se trata de una adaptación fisiológica a la infección. Porque bajar la glucemia disminuye la capacidad de carga, quiero decir, la constante K, disminuye la disponibilidad de nutrientes para el patógeno, que todos comen glucosa, qué casualidad. Okay. Bueno, esto que ven acá son 16 dosis a lo largo del día. El día tiene 24 horas, 8 horas duermo, 16 horas estoy de vigilia, y si estoy enfermo, pero no tanto como para estar internado, debo tomar ascorbato cada hora de esta manera. Puede ser 2 gramos por toma, esto se llama posología para los que no conocen, ¿no? Bueno, tomo 2 gramos por toma, una vez por hora. ¿Okay? Esto es para alcanzar un estado estable y es un truco farmacodinámico que produce un impacto farmacocinético muy específico, que es un estado estable, una meseta de ascorbemia muy particular que no se puede alcanzar de otra manera. Entonces, ¿qué va a decidir si son 2 o son 20 gramos? Mi tolerancia intestinal. Así que cada hora, con el reloj, uso el timer, y cada hora me tomo a intervalos así metronómicos. Me tomo, justamente hay un momento, es uno de mis grandes amigos de la adolescencia, el doctor Guillermo Prado, fue quien primero me sugirió este nombre, estamos hablando de hace 33 años, básicamente 34, que él hablaba de dosaje metronómico, dar muchos poquitos de una cosa. Bueno, muy interesante, no sé dónde estará Prado, pero debe estar en Cuba todavía, no lo veo hace mucho. Así que bueno, este es el asunto. 2 gramos por toma, ok, 2. 6 gramos por toma, 6. Yo he visto, a título de anecdótico, la persona que más vi que podía tolerar esto era 236 gramos por día. Es una locura en tandas de A12. Esta persona estaba muy enferma de otra patología que no es infecciosa. Asimilaba sin diarrea hasta un frasco y medio de ascorbato, un frasco de 200 gramos. Bueno, muy bien. Ok, entonces la experiencia muestra que la vitamina D, ya es en este caso la D, debe tomarse a diario, como les dije, no una megadosis mensual. Y siempre, énfasis, siempre con grasa o aceite. La vitamina D es parte de un grupo de las oleosolubles o liposolubles D, K, E y A. Es imposible incorporarlo, sencillamente tiene que haber grasa, porque si no, no hay un vehículo suficiente para que sea absorbido. ¿Okay? Así que esto es importante y esto explica el fracaso relativo de algunas estrategias de suplementación que usaban la famosa, por ejemplo, para la osteoporosis. Solían decir los médicos 20 años atrás, es muy antiguo este concepto, usted en un pedacito de pan ponga raquiferol, qué sé yo, ponga 20, 100, no sé, las que fueran, 10 gotas de 10.000 unidades y con eso se lo come y una vez por mes. Y eso es suficiente. No se absorbe en lo absoluto. ¿Ok? Bien. Entonces, la anorexia paramórbida ya vimos. Cuando hay esto es importante. Favorecer esto. Si me infecto, en el minuto que me infecto ya tengo que bajar a una comida por día, una comida bien nutritiva, sin carbohidratos, específicamente proteínas y grasas, o a 2 porciones pequeñas de proteínas y grasas para tomar mi vitamina D en el medio. Calculen que la vitamina D que tomamos no es la que es fisiológicamente activa, o sea, el calcitriol tarda en producirse, etc. Con lo cual hay que empezar de inmediato. ¿Okay? Si me agarra desprovisto, tengo que tomar de inmediato. Y ahora vamos a ver la evidencia científica de eso. En este caso, yo por eso prefiero hablar de calciferol y no de vitamina D, porque no es una vitamina D en lo absoluto, es una hormona secosteroide con profundos efectos fisiológicos. El esqueleto esteroideo es exactamente, o es muy familiar al de la dexametasona, por ejemplo. Y lo que se ha visto es que en el síndrome de distrés respiratorio agudo, la importancia que tiene, la utilidad clínica que ha mostrado en COVID-19 los antiinflamatorios esteroideos es porque sostiene los receptores de vitamina D. Así que es muy interesante el efecto y de hecho, con una vitamina D suficientemente alta,
no solo no se manifiesta la patología, pero no se manifiesta, es decir, pasa por mí y rebota, sino que si se llega a manifestar, es inconsecuente y jamás llega a estar en estado crítico, ni mucho menos. Ahora lo vamos a ver con la data. Lo que pasa es, bueno, ¿por qué no nos han dicho esto todo el tiempo? Está asociado al raquitismo, o sea, la ausencia de vitamina D en los años formativos del organismo está asociado con esta patología, con lo cual quedó para siempre en nuestra cabeza como, ok, la vitamina de los huesos. Pero eso no es así. El calciferol tiene una profunda implicancia en el cáncer, en las patologías neurodegenerativas, la hipertensión, las cardiopatías, síndrome metabólico, diabetes. Está muy, muy claro esto. Y fíjense, la distribución normal, recuerden, es un término estadístico. Normal no es sinónimo de bueno, es sinónimo de muy frecuente. ¿Okay? En la población suele estar entre 15 y 30, en algunas poblaciones y en algunas latitudes entre 10 y 25. ¿Okay? Eso es francamente deficitario. El rango óptimo, basado no en lo que dicen los laboratorios regionales, sino en lo que dice la lógica de la biología evolutiva, el rango óptimo está entre 40 y 90. Tengo compañeros, amigos que dicen incluso entre 60 y 100, ¿ok? Y he visto en mi experiencia investigativa, he visto que un grupo significativo de pacientes han mantenido dosis de 120, 150 nanogramos por mililitro, ¿ok? Durante muchos meses, incluso hasta un año, sin ningún problema. Es decir, lo que se considera como, entre comillas, tóxico, simplemente no es así. O sea, no, todavía estoy por ver una patología por un exceso de vitamina D en este rango que les digo, ¿no? Así que bueno, y si llegara a pasarse de rosca, si llegara a pasar, si tengo 130 de vitamina D, la única acción que hay que tomar es dejar de suplementarse y ejercitarse vigorosamente y está perfecto. Y desciende tranquilamente, no hay que tomar ninguna acción con esto. ¿Okay? O sea, es sumamente segura esta sustancia. Okay. Estamos claros entonces que el rango óptimo, fíjense acá, está muy por encima, ¿okay? De hecho está 6 veces por encima de lo que se considera el límite del déficit. Digamos, clásicamente, ¿ok? Bien. Recordemos entonces, las dos fuentes son el sol, precisamente, y la dieta. En mi experiencia con los inuit, algunos de ustedes seguramente saben que yo conviví en varias expediciones con los esquimales, con los inuits de Nunavut, en Canadá, en el norte de Canadá, y ahí no hay sol nunca, y además si hay sol no me entero porque estoy tapado hasta acá con pieles, y la vitamina D de ellos, que es más o menos ronda los 45 también nanogramos por mililitro en mi experiencia con ellos, la obtienen estrictamente de la dieta. ¿Okay? Pero lo interesante entonces es todo lo que hacen, o sea, fíjense a la derecha, abajo, a la derecha del riñón, el calcitriol disminuye la proliferación anaplásica, disminuye la angiogénesis, disminuye la inflamación y por otro lado aumenta la absorción de calcio, aumenta la inmunidad y aumenta la diferenciación celular. Esto es crucial en el segundo brazo, no solo en el cáncer, sino en el segundo brazo de la defensa, la adaptativa. Las dos fases son la respuesta inmune, son la respuesta inmune innata, inmediata además, innata e inmediata, y la adaptativa que toma más tiempo. Pero en ambos casos, para que se fabriquen los soldados, el ejército de clones del sistema inmunitario, tiene que haber una adecuada capacidad de diferenciación celular. Y esto declina en el tiempo o con la ausencia de los nutrientes correctos. Bueno, se ha estimado, dice que la hormona secosteroide, que llamamos vitamina D, tiene influencia de entre 5 a 10% de todo el genoma. Fíjense, deben ser unos 20.000 genes hasta ahora descritos. ¿Ok? El 10% de esos, unos 2.000 genes, son influidos por la vitamina D. En este sentido se habla de que este es un efector pleiotrópico, que quiere decir que tiene un efecto en cascada, no sobre un gen, sino sobre múltiples genes. Eso el otro día que nos juntamos con los compañeros de SENMO y la Sociedad Europea de Ciencias de la Salud, no definimos, de hecho, después pensé a la noche, hablamos de efectos pleiotrópicos y no definimos qué era pleiotrópico. Pero bueno, eso se trata, es que en vez de hacer un efector, un gen, es un efector múltiples genes. En el caso de la vitamina D, 2.000 genes.
Hay un elemento además, por debajo de 30 nanogramos se eleva la hormona paratiroidea y empiezan los rollos, ¿no? Hay todo un montón de problemas. Bien, vamos a ver unos papers al respecto de eso. En ausencia de una nutrición como la de los esquimales, que básicamente 80% es grasa de animal, lo que nos queda es el sol. Bien, fantástico. Por eso hay una fuerte asociación. Es una asociación directa y proporcional entre los círculos, digamos, los ciclos pandémicos y la actividad solar. Este paper habla de esto. Pandemias de influenza, ciclos de actividad solar y vitamina D. Los ciclos solares tienen, de hecho, no solo en el año hay un cambio de la intensidad del sol, sino también hay ciclos estrictamente solares de 11 años que tiene que ver con la actividad solar. Esto es muy interesante, está muy estudiado y bueno, hay un rol muy crucial en esto. Este otro paper dice rol de la radiación ultravioleta y la vitamina D en la estacionalidad y los resultados de las enfermedades infecciosas, está claro. Es en invierno hay más infecciones y más mortalidad. Ahora, después si quieren, otro día quizás vemos las curvas, la famosa segunda ola, no es ninguna segunda ola, es el recrudecimiento estacional del mismo patógeno, que ya se va volviendo endémico. ¿Okay? Bien, espero que no se hayan desmayado del otro lado. Bien, epidemias de influenza y vitamina D, dice este paper. Este otro dice estacionalidad de las influencias pandémicas y no pandémicas, rol de la radiación solar y la vitamina D. Quiere decir, esto es ciencia establecida, está muy estudiado. Aquí, como ven, estos son los datos de influenza y cómo funciona esto rítmicamente. Fíjense que esto es agosto, septiembre, octubre, noviembre, digamos, está claramente asociado, calendario, a la cantidad de radiación solar recibida y, por cierto, a las regiones también. Por supuesto, es muy complejo cuando yo veo cómo le ha ido un país. Hay muchas cuestiones para ver. Okay, ¿cómo es la economía del país? ¿Cuál es la densidad de población? ¿Cuán cerca están las personas? Y esto en el modelo que hace poco no llegamos a publicar todavía esto, pero hay unos contenidos que estoy por poner, hoy mismo los voy a subir, relacionados con la ecuación matemática para medir el R0 y la densidad, cuán cerca están unos ciudadanos de otros, es importante. ¿Cuánto sol da allí? ¿En qué momento del ciclo anual agarró el patógeno a la población? ¿Tostaditos por el sol o blanco como la leche? Es decir, hay una diferencia muy grande y en particular también, bueno, el estatus nutricional, etcétera, etcétera. Ok. Otro paper más, la epidemiología de la influenza. En este paper está clarísimo que la incidencia y la mortalidad, la morbimortalidad es mucho mayor en invierno y esto está asociado, esto se hizo de hecho, es un estudio controlado, es decir, dos poblaciones homogéneas, dos cohortes, decimos, homogéneas, con iguales características se estudiaron, a una le dieron 800 unidades internacionales de vitamina D y a otra nada. El grupo de control tuvo semejante cantidad de morbimortalidad y el grupo tratado no. Este estudio, de hecho, se le agregó después un suplemento de 800 unidades y como ustedes ven, poner un poquito más no resolvió, no disminuyó aún más el problema. Es decir, lo importante era, igual esto se hizo en el verano, pero lo importante era salir del hoyo, salir del pozo, ¿okay? No tener esas galopantes deficiencias. Bien, ahora fíjense qué interesante, y esto es parte de lo que yo les cuento de la lógica de la biología evolutiva. Todas las células del sistema inmune presentan el receptor BDR, todas. Entonces, uno siempre se pregunta, ¿por qué será que todas las células dendríticas, mastoides, todo el mundo, los linfocitos B y T, los macrófagos, todas presentan receptores BDR? ¿No será que es condenadamente importante? Bueno, así mismo es. Sin embargo, debido a algunas variaciones no letales genéticamente determinadas, se llaman polimorfismos o SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms, algunas personas requieren más vitamina D que otras. Si quieren googlear esto, pueden buscar SNPs, S-N-P-S, que es un lindo juego de palabras, porque en inglés SNP es tomar un sacabocado, ¿no? SNP. Entonces, así es. Y debido a estos polimorfismos, de hecho, los polimorfismos explican la variabilidad, la individualidad bioquímica
y la variabilidad de necesidades entre un individuo u otro, incluso la intraindividual. Es decir, mis necesidades de ahora van a ser menores que las necesidades de esta misma persona mañana, cuando he sufrido, qué sé yo, una quemadura, un estrés, me quedé sin dormir o me cayó, qué sé yo, mononucleosis o lo que fuere. Es decir, nuestras variaciones, perdón, nuestras necesidades de estos nutrientes, de estos efectores inmunoesenciales, varían en el tiempo en función del estrés y el acecho que en torno nuestro recibo, ¿no? Bien, estos son dos papers, por favor, si pueden buscarlos, que son muy interesantes, lo van a tener igual, pero este dice influencias del genotipo del receptor de vitamina D en las respiraciones, perdón, en las infecciones del tracto respiratorio superior. El otro dice, bueno, básicamente, polimorfismo del receptor de vitamina D y bronquiolitis severa, una revisión sistemática y un metaanálisis. Sistemáticamente, una y otra vez, se encuentran lo mismo. Las personas que tienen, por la razón que sea, malnutrición o un polimorfismo que hace que operen pobremente con la vitamina D, tienen más riesgo de padecer infecciones respiratorias, virales, fúngicas y bacterianas, y mayor mortalidad, pero por a veces un factor de 6, o sea, 600% más. ¿Está claro? Este paper es muy interesante, está en castellano. Antibióticos humanos modulados por el calcitriol, nuevos aspectos fisiopatológicos de la hipovitaminosis D. Bueno, déjame ver cuánto nos queda acá, si no se me duerme la audiencia. Ok, queda un poquito nada más. Tenga un poquito de paciencia y vamos a ver. Un poquito de perseverancia y ya pasamos a responder preguntas concretas, que es más divertido. El calcitriol, dice acá, estimula la secreción, creo que dice, de péptidos antimicrobianos intracelulares. Los péptidos no son ni aminoácidos ni proteínas, están en el medio. Están formados de aminoácidos como las proteínas, pero son segmentos chiquitos, menores de 10.000 daltons, el peso molecular. Entonces son muy móviles, son como pequeñas, como motocicletas aminoácidicas. Y funcionan como antibióticos propios. Se ha determinado que en la tuberculosis, cuando las células sensan la presencia del bacilo, comienzan a segregar 1,25-hidroxivitamina D, que es el calcitriol, es la forma activa, ¿no? El propósito de esta actividad interna es comandar la síntesis de catelicidina, que es un biocida, ¿no? Un biocida o antibiótico intracelular natural en los macrófagos que combate el bacilo de la tuberculosis. Todo esto está operando, aunque ustedes no lo vean en la televisión, que recomiendo no ver. Yo no veo nunca, ni leo los diarios, no, hace 53 años que no tengo uso de los medios masivos de comunicación. Y no me ha ido tan mal, la verdad, porque me mantengo, no les estoy sugiriendo que hagan eso, si bien se lo sugiero a personas que están formándose conmigo en ciertas disciplinas, pero lo que puedo decir es que puedo pasar y puedo, de hecho, tener éxito en mi campo, en varios campos, sin estar prendido de lo que me cuenta las agencias de noticias, que tienen ciertos, por supuesto, tienen, como todos nosotros, tienen un propósito específico. Bueno, lo que no ven ahí, justamente, entonces está operando todo el tiempo en nosotros. Aunque nadie lo hable, aunque no se narre, esto está operando en nosotros. Y si bien yo en marzo dije, esto es claramente la vitamina D es un efector, ahora tenemos ya cerca de 40 papers en COVID-19 y vitamina D, donde dramáticamente, por un factor de 100, la morbimortalidad por COVID-19 está abrumadoramente en torno a algo así como el 98,7% de la mortalidad se ha producido en personas que tienen menos de 25 nanogramos por decilitro de vitamina D. Está más claro ni el agua, ¿no? Y apenas un 5% de la mortalidad ocurrió en las personas que tenían más de 25. Estoy dudando si no dice 15 lo que le estoy diciendo. Lo voy a buscar correctamente. Pero es claramente son niveles deficitarios de la vitamina D. Bien. Les repito, aunque esto no esté discutido en los medios, no significa que no sea real, ¿okay? Como decía uno de mis mentores, José Ramón López, la realidad no nos pide permiso para ser. Bien, este es un paper que es bastante reciente, dice la vitamina D, suplementación con vitamina D, previene las infecciones del tracto respiratorio. Esto es una revisión sistemática y metaanálisis de los participantes.
Este paper en el British Medical Journal, ya en la época más reciente, esto fue del 17, dice: la suplementación con vitamina D previene las infecciones del tracto respiratorio. Esta es la misma, perdón, discúlpeme. Este es el mismo paper, sorry. Y fíjense, extraje esto que dice, es muy aleccionador, muy instructivo el paper, pero en función de la simplicidad les digo hoy, entre aquellos que recibieron vitamina D de manera diaria o semanal, no las macrodosis mensuales, los efectos protectores fueron más fuertes en quienes tenían una línea base de menos de 25 nanogramos por litro de vitamina D. ¿Okay? Y el odds ratio es 0.30. Esto quiere decir que en las personas que tenían menos, que estaban deficitarias de vitamina D, suplementarlos disminuyó 70% las infecciones. ¿Está claro? La suplementación previno el 70% de las infecciones. Bien, y sigue diciendo este paper, se detectó hipercalcemia en 21, es decir, 0,5%, 21 personas de 3.850, y cálculos renales fueron detectados en 6 de 3.841, es decir, 0,2%. Ambos eventos, hipercalcemia, es decir, calcio elevado en sangre, y piedras en los riñones, litiasis, fueron igualmente presentes en ambos brazos, el brazo intervenido y el brazo de control. Quiere decir que se les produjeron hipercalcemia o piedritas en los riñones al 0,5%, 0,2% en ambos grupos. Es decir, no tiene nada que ver con la vitamina D. ¿Está claro? Así que con eso estamos claros en una muestra de más de casi 4.000 personas, que ese no es el problema. El problema no es, o sea, la vitamina D no produce, en dosis como las que vimos, no produce ningún problema. Bien. Y ahora viene el rollo. Casi el 80% de los fallecimientos por COVID-19 ocurren en personas mayores de 65 años. Es más, de hecho, acá, no, esto es un error, 75 años. What am I doing? Esto lo hice esta mañana, discúlpenme que lo hice medio a la carrera. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no estamos hablando, si bien se ha notado esto, por qué no estamos hablando cuál es la diferencia? Yo decía bromeando, ¿será que el patógeno pide el documento de identidad y dice, no, menor de 75, lo dejamos tranquilo? Bueno, no. La cuestión es esto que se ha dicho, la inmunosenescencia. Bueno, ¿y qué es? De alguna manera, si lo podemos definir, si lo podemos cuantificar, ¿cómo se interviene? ¿Cómo se hace algo al respecto? Bueno, resulta que sí podemos hacer algo, porque podemos, justamente lo que estamos hablando, la inmunosenescencia, es que se afecta la cantidad y vitalidad, o sea, la cantidad y eficacia de estas células que vemos acá. Macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, natural killers, etc. En el tiempo también se va incrementando otras dificultades, pero son de naturaleza metabólica, etc. Pero vamos a ver. ¿Y por qué esto es así? Bueno, hay varios elementos. Una de ellas es la declinación neuroendocrina. A ver si lo puse acá. Sí. Declinación neuroendocrina, ¿ok? Es decir, bajan las hormonas y los neurotransmisores, esto tiene un importante efecto, y aumenta la grasa abdominal. Esto es brutal porque simultáneamente sube los macrófagos, que son proinflamatorios, y baja los eosinófilos, que son, bueno, lo contrario, y en ambos casos esto tiene que ver grandemente con, esto detona un declinar sistemático de la potencia inmune. Pero hay un elemento pasado arriba, esto se llama la atresia del timo. Esto es una muestra de timo. El timo es una glándula que está acá detrás, en el cual escuchen esto, es el campo de entrenamiento de los linfocitos T. Se llaman T, los linfocitos T, hay T y B. Los linfocitos T se llaman T por el timo y B por, bueno, para nosotros en castellano puede ser por el vaso, si ustedes quieren. Pero no es correcto. En realidad el nombre venía de una estructura anatómica en las aves, donde se estudió esto, se llama bursa de Fabrizio. Entonces la bursa, B de bursa y T de timo, esos son en nosotros, digamos, en algunos casos tenemos estructuras vestigiales, o sea, heredamos estructuras vestigiales, pero todo lo que hay funciona.
Se pensaba que el apéndice vermiforme, el apéndice era la estructura vestigial, que no servía para nada, no es brutalmente importante. Bueno, el timo es muy importante y en la medida en que la hormona de crecimiento baja después de los 25 y se va desapareciendo en las décadas siguientes, se produce, se produce en vez de una uva, una pasa de uva, ¿no? Entonces se va quedando como una pasa el timo, se produce esta atresia del timo detrás de él. Y esto entonces da cuenta de parte del decremento. Bueno, la solución directa acá, por supuesto, es la reposición hormonal bioidéntica, no hay ninguna duda, y también, de alguna manera, buscarnos el modo de hacer lo que se llama transferencia de eosinófilos, es decir, rejuvenecer de alguna manera el sistema inmune y entonces lograr un decremento de la inflamación asociada a la edad y la inflamación local y sistémica, y además de la competencia inmunológica para cuando encontremos un patógeno. No digo si encontramos, para cuando encontremos. Es indetenible. Ustedes se dan cuenta que no hay modo de detener los patógenos. En particular, cuando miden 10 nanómetros, es absolutamente ridículo y van a estar con nosotros y el R0 se va a ir descendiendo, el ratio de ataque en torno a 1, con lo cual se va a volver endémico y así. Esto ha pasado en los últimos 87 millones de años. ¿Okay? Así que a los primates, a los homínidos más exactamente, y nos va a seguir pasando. Es decir, la solución no está en esconderse, sino está en optimizar el sistema inmune. ¿Está claro? Mientras más rápido lleguemos a un estado endémico, mejor. Bueno, ya sé que a algunos les dio escrófula cuando escucharon esto y se levantaron y se fueron. Be my guest. FU. Bien, declinación neuroendocrina. Acuérdense, declinan las hormonas y grasa abdominal. Aquí hay un elemento del síndrome metabólico, esto hay que echarlo para atrás. ¿Y la solución cuál es? Fíjense ahora, si hemos dicho qué solución buena, bonita y barata, triple B, podemos usar, un poquito arriba. Básicamente, ¿qué tal si hacemos ejercicios, o sea, 30 minutos diarios de ejercicios al sol, en bikini o en tanga, para los señores, en zunga, así no se altera nadie, haciendo pesas moderadas. Es muy sencillo, es un ejercicio moderado pero fuerte, no de desgaste, no de resistencia, de fuerza, de acuerdo con lo que cada uno pueda hacer. Para eso se puede buscar a alguien que sepa de ejercicios que le indique, pero son 30 minutos de ejercicio al sol con pesas. Y si estoy en invierno, como lamentablemente estamos muchos en las partes del mundo que ya el sol no toca, entonces hacemos 30 minutos de ejercicio con pesas, sin matarnos, con pesas, básicamente tomando vitamina D al abrigo del frío. ¿Está claro? Bueno, es muy sencillo, porque esto resuelve la sarcopenia asociada a la edad y automáticamente entonces da cuenta, se liquida la grasa intraabdominal. Por supuesto, hay que dejar de comer carbohidratos refinados, que son disparates. En suma, meter el cuerpo en cintura. ¿Está claro? Bueno, acá lo que pasa con las células precursoras también es, en el tiempo, es que entonces ustedes ven, arriba son, de alguna manera, estas son dos fases, ¿no? La fase primaria y la fase de recall, ¿no? Pero lo que es importante entender, estas son las células dendríticas, que son precursoras, y después, y todo esto que ven ahí es que emanan una serie de marcadores específicos y presentan los anticuerpos, los antígenos, etc. En suma, en el proceso en que yo paso de la inmunidad innata a la inmunidad adquirida, hay un proceso de educación de las células del sistema inmune y esto, después la expansión clonal de esas células, bueno, forma el ejército inmune. No puedo tener un ejército apto si no tengo los nutrientes que dije antes. ¿Está claro? Así que no hay ninguna duda que hay que suplementarlos. Bien. Un elemento último, antes de pasar a las preguntas, es que además de la atresia del timo, secundaria a la declinación neuroendocrina, y la aplasia medular es lo mismo un poco, es decir, la médula ósea que produce sangre roja y sangre blanca, si se quiere, o sea, los corpúsculos blancos y rojos de la sangre, eritrocitos y leucocitos, va declinando en el tiempo. Nos anemizamos en el tiempo, se produce justamente una aplasia medular, y esto se puede restaurar con reposición hormonal bioidéntica. Eso tienen que mirarlo con algún médico competente que sepa de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque para la reposición hormonal bioidéntica, hay que descartar primero que no haya crecimientos anaplásicos, etc. Bueno, neoplásicos quiero decir. En fin, el segundo punto es que parte de ese déficit se debe a que los adultos mayores tienen una muy pobre digestión. Se empobrece la capacidad de absorber nutrientes.
Con lo cual, podemos hablar podría postular una declinación digestiva. Bueno, hay recursos para esto. Una de ellas es, por ejemplo, no comer comida fría, sino comer caldos calientes, como hacen los chinos, porque eso activa físicamente la absorción intestinal, las vellosidades. Y además de eso, entonces, garantizar que damos suplementariamente los nutrientes y, terceramente, las enzimas digestivas. Hay productos en todas partes. En Europa, por ejemplo, hay una serie de marcas grandísimas, muy interesantes. En América se puede encontrar como Creón 10.000, América Latina, quiero decir, en fin. Así que hay también algo para hacer. Si usted tiene una edad interesante o tiene familiares, hay que dar enzimas digestivas que favorecen la absorción de nutrientes y bueno, esto es muy útil. Alimentos que fermentan también, por ejemplo, el chucrut el miso, otros alimentos ya, el yogurt natural, ayudan a la digestión y justamente a la microfauna, a la bioflora, ¿no? Y el microbioma entonces da cuenta de producir un balance correcto con los patógenos, etc. Bueno, esto es esencialmente lo que podríamos decir al principio. Después quería mostrarles 8 proposiciones divergentes, no sé si nos va a dar tiempo, me parece que pasó 1 hora, es mucho. Creo que lo vamos a dar para otra parte, pues es extenso y complicado y políticamente incorrecto, cargado. Así que ahora les escucho lo que ustedes me quieran preguntar. Vamos a verlo por el chat, si les parece. Pregunta la doctora Guisandes, impresión que ferritina alta, le hace 800 nanogramos, está indicado con ácido ascórbico. O sea, no. Es interesante, no se preocupen por las ferritinas altas en este caso, lo que sí es, digamos, hay que ver, no es para este momento, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero lo interesante es que el cuerpo ha encontrado de manera regular cantidades suplementales sostenidas, como les dije, de ácido ascórbico oral, y no hay ningún problema con eso. Es más, en uno de los grupos, en el caso de la terapia metabólica de los tumores sólidos, nosotros vimos, hay 9 subgrupos, ¿eh? Hay 9 modalidades de dicha terapia, 9 subprogramas. Hay una diferencia en la caracterización metabólica de los sujetos, de los hospederos orgánicos, ¿no? Y por lo menos en 2 de ellos, parte del sistema en su momento consistía en inyectar, de hecho, se llamaba inyecta hierro concomitantemente con el ascorbato endovenoso para producir una oxidación aguda. Esto se conoce como ferroptosis, es un tipo de apoptosis en las células que estábamos tratando de inducir justamente incluso en el contexto de medicina hiperbárica asociada a esto, ¿no? Creo que era gluconato ferroso, si no me acuerdo. Era fumarato ferroso era una y el otro era gluconato ferroso. Es decir que no hay ningún problema. Dice Ezequiel, ¿cómo estás, Ezequiel? Sauna sí, se ha visto. Bien, la exposición al calor. Sí, la exposición al calor es muy interesante, gracias a Ezequiel. De hecho, está cada vez más documentado que te da una especie de flexibilidad, te da una... ¿cómo decirlo? En algunos casos hay por el estrés y por la fatiga y la malnutrición, hay distonías neurovegetativas. Bueno, la sauna produce esto. Además es muy interesante. Yo una vez pregunté, ¿por qué no hay brotes infecciosos en los spas? Que son un lugar, bueno, es todo húmedo, que es el baño de vapor. Bueno, resulta que no hay, pero no hay. Más allá porque son lugares con mucha higiene, son lugares muy impecablemente hechos, pero el calor, como ustedes van a ver en el blog mío de la fiebre, o sea, en el paper científico que puse en el blog, su traducción, el calor liquida a los patógenos, ¿ok? Gracias, Aileen. El calor liquida a los patógenos, ¿no? Así que bueno, alguien pregunta si se absorbe mejor. Yo creo que se absorbe mejor en polvo, la vitamina C, sí, pero acá yo les diría que no hablen de vitaminas, sino directamente véanlo como un fármaco. O sea, que el ascorbato en dosis grandes es un fármaco, ¿está claro? No es, con lo cual yo les diría que lo conversen con un médico capaz, una doctora o doctor capaz. ¿Qué alimentos nos proporcionan D, zinc y selenio? Bueno, los que estaban ahí escritos, mírenlos, o sea, los lácteos, los pescados grasos, las carnes grasas, etc. Todo esto tiene. Hay de selenio una fuente muy interesante que son las castañas, estas castañas de Paracra que se llaman. No me acuerdo si el nombre es correcto o no, pero hay unas nueces que son ricas en
en selenio. Ojo, porque también puede ser un poquito tóxico, no pasarse de rosca, ¿no? Nos pregunta Militza, que es programadora de computación, madre de familia. Claro, sí, vive en Panamá. Sí, sí, sí. La exposición al sol es muy importante, hay que hacerlo de manera sistemática, ¿ok? De manera sistemática. Entonces, hay un momento en que el sol es mejor, básicamente cuando están más reunidos los rayos. En este caso, les diría, con el actual corre-corre, que hay que pensar menos en el daño a la piel. Y lo que es interesante, la piel no se daña, no importa con todo el sol, no se daña si uno tiene los nutrientes correctos. Si la razón por la cual los rayos ultravioletas dañan a la piel es porque no hay las defensas necesarias. De hecho, fíjense, las personas que toman el megavitamínico, este diseño que yo he vivido regalando por todos lados, el megavitamínico, las personas que toman esto les cuesta tostarse, no se tuestan. Yo, por ejemplo, no me tuesto. me pongo una hora al sol y no me tuesto. Quiere decir, ¿por qué? Porque el cuerpo no encuentra necesario porque no hay daño, por ejemplo, con el folato, no hay daño por UV, no encuentra necesario incrementar la secreción de melanina para proteger con un escudo pigmentado. Así que sí, toma sol todos los días, hagan esta simple cosa. Hagan ejercicios en una hora moderada, sin lastimarse, ejercicios de fuerza al sol, 30 minutos. Ya está. No, ¿cuántas gotas por día? Lo que dije, véanlo en unidades, no en gotas. No sé qué suplemento tiene usted, el que me pregunta. ¿Quién me pregunta? Analía, Rome. No, depende. O sea, lo que sea necesario, las gotas o cápsulas que sean necesarias, consulta con el médico para llegar a 2.000, 5.000 unidades. Pero esto, fíjense, no es... finalmente, lo importante es lo que hay en sangre, lo que llamamos la resultante biológica. ¿Okay? O el fenotipo funcional, que le llamo también, que es cuánto, finalmente, esto que estoy haciendo, cuánto me subió la vitamina D. Tengo que estar por encima de 45 seguro. ¿Okay? Mejor entre 60 y 90. Pregunta al señor Cabrera cómo se puede estar seguro de la pureza del ácido ascórbico. No sé, salvo que lo hagas. Yo tengo manera de hacerlo, pues lo puedo testear, pero eso no... Busca digamos, un proveedor de buena reputación. ¿No? El tiempo para exponerse al sol, como les dije, ¿no? 30 minutos está bien. Claro, Castanha de Pará, sí, las nueces de Brasil. Que en Brasil, a las nueces de Brasil, ¿saben cómo les dicen, no? Nueces. Anyways, la enfermedad celíaca está dentro de las comorbilidades, no que yo sepa, de COVID te refieres, no que yo sepa, esto es Sabrina, Daima, no. Sí, la doctora Faletti pregunta si no es requisito importante, al contrario, en términos de las... O sea, es muy importante, doctora, la pregunta. La doctora pregunta si hay que medir las vitaminas en sangre antes de suplementar. Lo que abunda no daña. Por un lado me parece correcto, me parece racional, pero doctora, fíjese que tenemos que salirnos de lo que llamamos la tiranía del rango de referencia. Porque lo que miramos, si nosotros miramos, o sea, están equivocados los rangos de referencia hasta por 2 órdenes de magnitud. Porque lo que describen los rangos de referencia son la dosis mínima imprescindible para no morir de una enfermedad carencial. Esto se conoce como la DDR, dosis diaria recomendada. Y la cantidad mínima imprescindible no es la cantidad óptima. Entonces, midamos, si usted quiere, mida, me parece una buena práctica, pero después sepa que, de acuerdo con la lógica de la biología evolutiva, que la población esté entre 15 y 25 no me dice absolutamente nada más que eso. Está entre 15 y 25. Por eso no lo hace bueno. ¿Okay? Lo común no es sinónimo de bueno, lo normal no es sinónimo de bueno. Sino sinónimo de muy frecuente. Entonces, lo que es sano para la especie humana, Homo sapiens sapiens, es tener niveles de vitamina D por encima de 60 nanogramos por mililitro. Milicia dice, respecto a la alimentación de los esquimales, me hizo recordar que de niña, sí, aceite de hígado de bacalao. Sí, es muy buena práctica, claramente sí. Si puede superar el asco, claramente es muy buena práctica. A mí me daban también. Pregunta Yamila. Normalizarse el nivel de... No sabemos en cuánto tiempo de suplementación se normalizaría. Para eso tiene que medir. En todo caso, acá en este caso, en particular si vamos entrando en el invierno, como ustedes ven, ya estamos entrando en el invierno, la famosa segunda ola no es otra cosa, de mortalidad, recuerden, fíjense, cuando vean acá,
no se dejen llevar por, no sé si quiero entrar ahí ahora, pero acá la cuestión es, por ejemplo, no mirar, espero que vean, lo que importa acá son las muertes. Y como ustedes ven, este segundo lomo de burro simplemente es la llegada del invierno, que por supuesto va a barrer con todas las personas susceptibles. El modelo SIR, que lo vamos a discutir, hoy mismo voy a postearlo sobre el modelo SIR, con una maqueta que nos hicimos, con versitos. El modelo SIR asume, SIR es susceptible, infectado, removido, asume que no hay eventos demográficos, asume que la población permanece igual, pero un año después no está igual la población. Ha habido nuevos ingresos, ha habido nacimientos, ha habido decesos por factores no adecuados, no correlacionados, y ha habido el ingreso o la movilización porque la totalidad de ese, o sea, la totalidad de ese no es igual. Shoot, necesito una hoja de papel. Es el grupo total de la tasa total de susceptibles de una población. Ven, esto es SIR, susceptibles, infectados, removidos. Pero ese es desigual de N. Significa, esto es una N, sorry, perdonen. Significa, I'm good. ¿Okay? Significa que el grupo de una población de 1 millón de habitantes, ese no es igual a 1 millón. Quizás es igual a 750.000. Implica con esto que del total de una población, una fracción menor que el total va a ser susceptible de contraer el patógeno. ¿Por qué es así? Bueno, es muy difícil de explicarlo acá. Hay muchos elementos involucrados, pero esto no tiene nada que ver con que fortuitamente se expongan al patógeno, no. ¿Okay? Son factores intrínsecos. Bueno, en un año, cuando pasa un año, algunas personas que estaban fuera de ese se vuelven ese. Algunas de las personas de N, de la totalidad del universo estadístico, se vuelven susceptibles. Con lo cual va a haber una segunda ronda y así. Pero esto no es que hay un recrudecimiento y que mutó, no sé qué. Claro, constantemente mutan los virus y esas mutaciones son irrelevantes. Busquen a Vincent Rancaniello, que es un tipo muy interesante, que no lo asustas con nada, es un super virólogo y él lo explica muy bien. Bueno, el punto es entonces que perdí el hilo, no sé lo que estaba diciendo. Perdón. Hago una pregunta sobre el consumo liposomal. Sí, está perfecto. Lo que pasa es que no está disponible para todos. ¿Ok? Bien. Va a estar disponible en YouTube ya el martes. Está perfecto. Está Ferdinando de Costa Rica. Está claro que las formulaciones liposomales mejoran la absorción. Mi problema con esto es que no son universalmente accesibles. Yo, de hecho, nunca he tomado, no porque no las tengo accesibles, sino bueno, no lo he hecho. Y hay muchas personas que no tienen acceso a esto, ¿no? Gracias, Jenny. Claro, estamos hablando de la gráfica del invierno y el incremento de la estacionalidad de la tasa de SIR. Está perfecto. El incremento de la estacionalidad tiene que ver con que de pronto se va desapareciendo la vitamina D, y esto es así en todos los inviernos, lamentablemente, y que el hecho de que han ingresado nuevas personas, ha habido eventos demográficos en el modelo SIR, eventos demográficos en el sentido de que han ingresado personas a la cantidad total de S, de susceptibles. ¿Ok? Bueno, gente, es un poquito tarde, ¿no? Bueno, ¿qué fueron? ¿2 horas? ¿1 hora? 1 hora, 1 hora. Ok, no, estamos tranquilos. Gracias a ustedes. Bueno, con respecto a los niveles de vitamina, como les dije, yo me guiaría más por lo que... Es mucho mejor pecar por exceso que por defecto, ¿sí? O sea, ustedes no escucharon nunca hablar de fallecimientos por exceso de vitamina D. Si bien muchísima gente se ha podido tomar cientos de cápsulas o qué sé yo, hay errores en los laboratorios, lo que fuere. Pero lo que sí ven es fallecimientos por defecto de vitamina D. ¿Ok? Entonces sí, claramente hay que medir en el caso de las vitaminas oleosolubles y mantenerse en rango. ¿Ok? Por eso yo prefiero decir en este caso que activamente vayan a hacer lo que tienen que hacer, midan y vayan
efectuando lo que tienen que hacer y después, bueno, miden. Básicamente le piden a su médico que les dé un análisis y ven dónde están. Eso que he venido haciendo en el último mes, ¿dónde me ha puesto en términos de suplementación? Si ustedes respetan los números que dijimos, lo que probablemente pasa es que se queden por debajo, no por encima. ¿Ok? Bueno, estamos con eso. Muchísimas gracias, gente. Espero no haberlos aburrido. Hay muchos más temas para discutir, pero quería dejarlo acá y no hacerlo más complejo para que no sea indigesto. Así que estén atentos que vamos a pasar por YouTube varios materiales, varias discusiones importantes al respecto. Muchísimas gracias.